Hola, buenas tardes. El 11 de noviembre de 1971 se inició el primer torneo escolar de la ciudad de Buenos Aires. Parece un torneo más, parece una actividad más, pero en realidad fue todo un cambio de paradigma que cambió el ajedrez para siempre, por lo menos el ajedrez de esta región. Hasta ese momento acá en Argentina mucha gente sabía mover las piezas, era muy popular el ajedrez, pero para tener la expertise, para disfrutar del ajedrez ya había que tener algún conocimiento más técnico y poca gente lo tenía. Para llegar a ser un aficionado que disfrutara del ajedrez, que conociera algo más del ajedrez, necesitaba forzosamente ir a un club de ajedrez o si no, ir a un club polideportivo que tuviera ajedrez. Generalmente muchos clubes de fútbol, Boca, River, San Lorenzo, Vélez Sarsfield lo tenía. La actividad del ajedrez era más bien nocturna, lo cual motivó que hubiera pocas mujeres y pocos niños en lo que sería la masa crítica inicial del ajedrez argentino. Inclusive había los torneos que habían, eran torneos para adultos, el único torneo promocional que había inicialmente era el juvenil, sub-20. Después apareció el cadete, ahí tuvimos a Tempone, en su momento campeón mundial. Pero a partir de 1971, a partir de este torneo, se dio un fenómeno muy interesante porque se empezó a dar bolilla al ajedrez infantil. Ahí aparecieron los campeonatos que organizó la federación, se plegó a toda esta movida, los campeonatos sub-8, sub-10, sub-12, etcétera. Comenzaron a enseñar, comenzó el plan de enseñanza de ajedrez en las escuelas. Acá tenemos al líder de ese plan, a Gustavo Águila. Todo esto se replicó también, este plan de enseñanza de ajedrez se replicó también a nivel nacional, porque se descubrió que el ajedrez era un buen complemento pedagógico para todo el proceso educativo. Y esto motivó que cambiara la masa crítica del ajedrez, ya integró más mujeres, porque obviamente en el colegio hay tantas mujeres como chicos, como hombres. Se inició una mayor participación femenina en ajedrez, todavía no llega a ser al 50%, pero en algún momento seguramente se dará. Y bueno, hoy reunimos acá algunos de estos niñitos, que en general no han venido todos sin guardapolvo, porque ya están un poco grandes, salvo que haya algún médico por ahí. Pero bueno, muchos son profesionales, muchos, el ajedrez los ayudó seguramente a ser mejores personas porque hay muy buena gente. Hay algunas personas que son famosas, por el caso de Gabriel Corrado, el caso de Claudio Federowski. Gabriel Corrado es un reconocido actor de teatro, cine y televisión, y Claudio Federowski es un reconocidísimo periodista deportivo y conductor de televisión también, que como queremos hacer las cosas bien, le vamos a dejar en un ratito, en segundos nomás, la conducción de todo este evento a él. Solo quiero transmitir un saludo a todos del presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, Mario Petrucci, que se disculpa de no estar presente en este evento porque justo tenía una reunión en este momento, una reunión impostergable. Así que bueno, hacemos el pase a mi amigo Claudio Federowski y los micrófonos son tuyos. Gracias, Enrique. Bueno, un gusto realmente estar acá con estos alumnitos que la mayoría, todos se transformaron en maestros del ajedrez y maestros de la vida, porque, como bien decís, todos han logrado realmente hacerse un lugar en la vida, cada uno con su actividad, muchos dentro del ajedrez, otros fuera, como el ámbito de la actuación en el caso de Gabriel, y bueno, cada uno en todo caso explicitará o no qué está haciendo y cómo el ajedrez contribuyó en su formación profesional y en su vida. En mi caso me tocó realmente tener la posibilidad de participar de la segunda edición de aquel torneo
de ajedrez escolar que financiaba la empresa Bascolet. Creo que todos nosotros nos acordamos perfectamente de aquellos triangulitos de leche chocolatada que eran un manjar que en casa por lo menos no se podía consumir durante la semana y esperaba ansiosamente los sábados para poder estar ahí en la Casa Suiza, en Rodríguez Peña al 200, y además de jugar al ajedrez y de conocer chicos y nuevos amigos, de poder saborear esa leche. A ese salón iba con mi papá en algunas ocasiones y en otras con un maestro. El maestro que yo más recuerdo de mi escuela primaria es el maestro que me llevaba los sábados en su Fiat 600, en su fitito, cuando mi papá no podía acompañarme a aquella jornada, que era el maestro Ricardo Solic, a quien le tengo realmente un agradecimiento eterno por aquella historia. Y nada, muchos recuerdos, pero acá estoy simplemente como moderador, gracias a la gentileza de Enrique, de Sergio Negri, en lo que tiene que ver con Ajedrez Latitud Sur. Así que vamos a escucharlos a todos ustedes. Hay una larga lista de oradores, vamos a tratar de ser cortos, concisos, 3, 4 minutitos cada uno para tener un recuerdo, una palabra de lo que significó el paso por aquel torneo escolar. Sergio Negri, maestro, arranque usted. Bueno, gracias, Claudio, querido, todos. La verdad que es hermosa la situación. Cuando planteamos esto, cuando lo concebimos, pensamos en que cada uno podía brindar un testimonio personal, también de alguna manera que trascendiera lo personal y que hablara de la añoranza del recuerdo, pero también del legado, ¿no? Y de la proyección. Así que intentaremos decir algo en estos 3, 4 minutos que nos será asignado, luego habrá otro espacio de intercambio, pero quiero, en nombre de Ajedrez Latitud Sur, agradecer a todos la presencia. Yo fui parte del primer torneo escolar, el que ganó Antonio Ruiz, al que no pudimos ubicar, lamentablemente. A mí me tocó ser el subcampeón de ese torneo. En mi trayectoria, yo en general he sido escolta, nunca he sido líder, así que así también empezó de alguna manera mi trayectoria de niño, ¿no? Y eso fue en noviembre del 71, efectivamente, a poco de terminar el match Fischer-Petrosian. Y como regalo, al haber sido subcampeón, me dieron nada menos que un tomo del Tratado de Grau, firmado por Petrosian, firmado por Najdorf, firmado por Edmondson, que era el presidente de la Federación Norteamericana, firmado por Lothar Schmidt, el árbitro del encuentro. Y bueno, para mí ese libro lo conservo como una reliquia, y de alguna manera marcó mi trayectoria y mi vínculo con el ajedrez. ¿Por qué? Porque para mí fue mi primer torneo escolar, luego empecé a jugar en San Lorenzo, en el club, tuve trayectoria, estuve con Andrés Zuckerfeld compartiendo cierto tiempo, pero luego dejé más o menos rápidamente de jugar al ajedrez, y ahora he vuelto hace unos años en otra faceta, una faceta más de difusor y de divulgador y de investigador, y de alguna manera ese camino lo marcó ese torneo escolar y la presencia nada menos que de Borges, que estuvo en ese acto de premiación, y yo siendo niño, y sin percatarme siquiera que era ciego, y sin saber de su trayectoria literaria, por supuesto, me acerqué tímidamente y le pedí que estampara su firma en el libro. Ese libro para mí es un recuerdo, cuando tuve que empezar a escribir sobre el vínculo del ajedrez con la cultura, que es el tema que me apasiona. Lo primero que hice es escribir un artículo sobre Borges, y a partir de ahí comenzó toda una carrera que tiene que ver con la investigación en la cultura y en la historia. Eso fue lo personal. Bueno, desde ya los recuerdos familiares, la escuela, bueno, los amigos, los recuerdos obvios de lo emocional. Pero desde lo colectivo valoro mucho ese torneo por otra razón, porque de alguna manera fue la plataforma, que luego eso lo va a exponer Gustavo en la segunda parte de este encuentro, la plataforma de lanzamiento, digo, del plan de ajedrez escolar. Con lo cual, un torneo que se hizo en un contexto muy especial, con una de las tantas dictaduras que asoló al país, que sin embargo apoyó al ajedrez, en este encuentro y también en el encuentro Fischer-Petrosian,
y que luego sería organizadora de la Olimpiada del 78. Esos claroscuros a los que convoca permanentemente las casillas blancas y negras de nuestro juego, digamos, ¿no? Donde en contextos socialmente tan degradantes y tan problemáticos para la patria, al mismo tiempo se podían generar situaciones virtuosas, ¿no? Y efectivamente el torneo de ajedrez escolar fue virtuoso, se le debe a la impronta de César Corte, de Norberto Ivaldi, que no quiero dejar de mencionarlos. En ese momento estábamos a 20 años de la época dorada del ajedrez argentino, donde la Argentina fue líder a nivel mundial. Estábamos entrando quizás en una etapa de relativa defección respecto de esos grandes logros. Naidorf seguía vigente, hacía nada más que un año que había sido parte del equipo Resto del Mundo. Jorge Rubinetti era el campeón nacional en varones. Aida Karger era la campeona nacional en mujeres, la santafesina, malograda lamentablemente poco después. Como dijo Enrique, muchos equipos formaban parte del ajedrez, sobre todo de clubes los tradicionales, el club argentino. Torreblanca estaba por aparecer recién al año siguiente. Ya era una realidad Villa Martelli, los clubes de fútbol. El ajedrez bullía. Si uno iba a los kioscos, podía ver la revista Ajedrez siendo vendida y muy bien vendida. Y ese torneo es un legado personal y es un legado colectivo, y me alegra muchísimo que lo estemos hoy reivindicando en el recuerdo. Bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, de San Lorenzo a Villa del Parque, Gustavo Águila, tu turno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento un poquito que esta idea cómo surgió. Nos vimos con Sergio Negri, que siempre estamos en contacto. Nosotros dos jugamos en el 71. Sergio se queja de que salió segundo, pero yo salí tercero. Así que felicitaciones para Sergio. A partir de ahí, con Sergio hemos tenido una relación de muchos años, siempre muy cordial y hasta muy amistosa. Y realmente cuando me tiró la idea, me dijo, hacete un proyectito, y lo hago y nos entusiasmamos. Sergio me dice, tu entusiasmo me entusiasma. Y sí, digo, tenemos que convocar a todo el mundo. Entramos a mirar todas las revistas. De hecho, tengo para saludar de parte de Marcelo Tempone, que quería estar, pero le es imposible. Otros jugadores como Fernando Pedro, que es maestro FIDE. Ustedes no saben la cantidad de gente que logramos ver cuando conseguimos las crónicas de los 3 primeros torneos que habían participado. Era una cosa increíble, creo que no. Quizás en esa época, por supuesto, éramos muy chicos y no nos dimos cuenta que estamos formando parte realmente de un hito de la ajedrez argentina, como fue el 71. Fíjense que yo acá tengo una revista de Sopena que sobrevivió los tiempos. Esta es de enero del 72. No sé cómo está todavía en mi casa. Pero justamente debe estar porque está la primera nota que se hizo. Y acá, en tren de agradecimientos y de homenajes, como dijo Sergio Negri, hay 2 personas claves que ya no están, fallecieron. Miren, casualidades de la vida o el destino, ambos en el 1996, que son el profesor Normando Ivaldi, que era medio el director del torneo, y a la sazón también era el director de la revista. Él había heredado de Luis Palau esta conducción, y esta revista de Editorial Sopena sobrevivió creo que 10 años más. Después Sopena Argentina fundió y siguió la versión en España, ¿no? Pero creo que es clave Normando Ivaldi, porque la repercusión que tuvo un torneo escolar en los medios argentinos fue increíble. Hoy sería impensable, porque está lleno de torneos escolares, que estuviéramos en página central. Aquí están las fotos, no sé si todos la tienen, después podemos mandar, de Ruiz, de las simultáneas gigantes, de 1.200 chicos, es una cosa fabulosa. Los datos son asombrosos, participaron 20.000. Nosotros somos los finalistas, pero hubo 20.000. En ese momento, bueno, la ciudad no era autónoma, así que el torneo se hizo por un decreto ministerial. Después en el 72 y en el 73 entra la firma Bascolet. Yo fui el 72 también, así que saboreé junto a Claudio digo junto a Claudio porque éramos vecinos de Villa del Parque, los dos. Estos sabrosos Bascolet. Después en el 74 ya se hizo por equipos y se interrumpió, pero después se volvió a hacer en forma individual con un nuevo auspiciante, que era el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si recuerdan. Y ese torneo se hizo con sobresaltos hasta los 90, porque cuando yo entro en la conducción del programa de ajedrez escolar en el equipo, logramos hacer el último, ya como del lado de la educación. Ese torneo fue por equipos también, y después no hubo más auspiciantes. Así que lamentablemente este torneo quedó ahí,
Pero bueno, fue reemplazado por algo que después les voy a contar cuando hablemos del ajedrez escolar. Al otro que le quiero rendir un homenaje es al profesor César Corte, todos lo recuerdan, ¿no? Era una persona muy culta, era asombroso los conocimientos que tenía. Pero ¿por qué lo quiero nombrar a Corte? Porque él fue uno de los pioneros de llevar el ajedrez a las escuelas. Cuando él hizo este torneo ya él estaba trabajando en establecimientos privados enseñando ajedrez y nos daba toda una clase del tipo de ajedrez que enseñaba, que no es distinto al que jugamos, pero sí en cuanto a los fundamentos. A mí siempre me quedó muy marcado eso, de qué rol puede cumplir el ajedrez dentro de una escuela, que no es justamente el de sacar campeones de ajedrez. Así que estas dos personas me parece que realmente son maravillosas para recordarlas. Había otros más que se dedicaban a enseñar ajedrez en las escuelas. Si ustedes ven la tabla final o si recuerdan la ceremonia, esto era muy importante, porque generalmente cuando uno habla del ajedrez piensa que va a haber toda la Federación Argentina, Metropolitana, quien fuese entregando premios. Y ahí la mayoría de la gente que está es de educación. Eso es muy importante. Este diálogo que comienza en el 71 entre ajedrez y educación. Otra cosa que para mí es muy emocionante, que la descubrí hace poquito, que en esta revista, no sé si a ver si la puedo, que está las simultáneas, no sé si la deben tener todos, pero están todos los chicos. Al fondo descubro a mi madre, que era parte del comité de organización, ella era la secretaria de la escuela y está parada ahí, realmente tiene mucha emoción, porque ya falleció, que fue un poco ella la que me impulsó a jugar y nos llevaba a todos los torneos. Bueno, los recuerdos son fabulosos, ¿no? La final de este torneo no se jugó en la Casa Suiza, sino que fue que era el Club Municipalidad, ¿no, Sergio? Y ahora es Ciudad de Buenos Aires. Fue una actividad muy lindo el torneo en la final. Así que bueno, eso es más que nada lo que tengo de recuerdo, ¿no? Esta cuestión medio, como dijo Sergio también, que el año 71 es un año importantísimo para el ajedrez argentino. Recuerden que estaba Bobby Fischer acá. Les quiero contar algo de Bobby Fischer, porque Bobby Fischer de alguna manera estuvo en este torneo de ajedrez. Ustedes me van a decir si nunca fue y no estuvo en la entrega de premios. Bueno, les voy a contar algo que tuve una facilidad justamente porque mi mamá estaba en el comité de organización. Unos días previos a la final, a la entrega de premios, hubo como un ágape en el Centro Cultural de San Martín y yo medio chiquito me colé, porque era la gente que había organizado el torneo. Y en un momento aparece Fischer. Como todos saben, Fischer era una persona muy alta, delgado, y para mí fue como ver un superhéroe, porque era, hablando del plano literario, era el héroe, ¿no? Era el periplo del héroe que sacaba se envainaba la espada y le hacía ganar a todo el imperio soviético y demás, cosas que hizo el año siguiente. Para mí esa imagen queda de mucho impacto, de haber visto un Fischer así. Y les quiero contar una anécdota, que esto ya pasó en el 90, cuando Fischer regresa al ajedrez. Todos estábamos buscando a Fischer, ¿no? Porque yo creo que esta generación somos todos hijos de Fischer. Como la generación anterior había seguido a Miguel Tal, nosotros creo que Fischer fue el gran motivador para que tratemos de jugar lo mejor posible al ajedrez. Y en los años 90 hay un regreso de Fischer. Recuerdan que hay, creo que en el 92, vuelve a jugar con Spassky y demás. Y un día recuerdo que en el diario Clarín aparece la foto actual, de esa época, de Bobby Fischer, y yo dije, este no es Bobby Fischer, porque lamentablemente hay un deterioro muy grande físico. Si bien Fischer para nosotros ahora en esa época sería joven, tenía 50 o 52 años, y realmente ya no era como la caída del héroe. Lo llevo al plano literario, era ya la segunda parte, porque su salud mental estaba muy mal y sus declaraciones realmente de los últimos años, mejor olvidarnos y quedarnos con el primer Fischer. Y por otro lado, yo estudié letras, así que imagínense cuando contaba en la facultad que yo había estado con Borges, por supuesto chiquito agrandado, porque Borges, yo a los 10 años ni sabía la trayectoria de Borges, no sabía qué significaba Borges, pero sí me llamó la atención, fue el único orador que no pudo pararse, obviamente porque estaba ciego, que hablaba de una forma muy baja, así como parecía un anciano misterioso, ¿no? Como un sabio, un verdadero sabio. Igual que Sergio, me acerqué, también ahí motivado por mi papá, y logré un autógrafo de él. Con los años estas dos presencias han marcado mi vida. Por un lado, Bobby Fischer y por el otro lado Borges, tanto es así que alguna vez tuve que escribir una crónica hasta la misma facultad para una materia y relacioné estos dos personajes y la historia esta de la niñez. Bueno, este es mi primer testimonio, después vamos a hablar un poco del ajedrez escolar, pero les quiero decir que tenemos mucha emoción.
Sergio seguramente la compartirá, Sergio Negri, que hemos vuelto a reunirnos todos y estamos todos. Y un saludo especial para Alejandra, que había sido la única niña, acá está destacada. Después te voy a contar cosas, Alejandra, que te van a gustar mucho de la participación actual femenina. Hoy ya no serías la única. Después lo vamos a alternar, hoy habría muchas más. Bueno, dejo mi palabra, otro testimonio, Claudito. Gustavo, esto no es 2 horas 40 y no es tiempo de jugada. Vamos todos a tratar de jugar un poquito más ping-pong. Más ping-pong, perdón. Sí. Como habíamos previsto. Bueno, ahora Gracias. sí, la palabra es justamente para la única dama, que no está acá por una cuestión de cupo, sino por mérito propio, simplemente. Ojalá tuviéramos más, pero bueno, Alejandra ya en esa época era una de las únicas jugadoras rivales que teníamos nosotros en los torneos infantiles, juveniles, y hoy es un placer darle la palabra aquí ahora. Hola, muchas gracias. Bueno, no voy a hacer uso de los privilegios, así que voy a tratar de atenerme al tiempo, yo no tenía nada preparado. Les puedo contar, recuerdo muy bien el torneo del 71 que jugué, en el 72 no recuerdo haber jugado, fue el año que yo di el ingreso en Nacional Buenos Aires, era muy absorbente, así que no creo no sé si no jugué mal o no jugué. Yo jugaba al ajedrez, en realidad yo no tengo hermanos varones y a mi papá se le dio porque yo jugara al ajedrez y me enseñaba a un amigo de él, un señor que ya falleció, un jugador de segunda, pero me enseñaba en mi casa, qué sé yo nunca había jugado en ningún torneo. Bueno, así que este fue mi primer torneo, en realidad yo nunca había jugado ni torneos ni partidas con otras personas, me enseñaban así tipo laboratorio. Y sé que, bueno, fui pasando, recuerdo muchos sábados, la verdad que no me acuerdo el sistema de eliminación, tampoco cómo sería, pero sé que, bueno, finalmente fui eliminada, pero como luego había sido la nena mejor clasificada, hicieron una mención, me dieron un premio en la final, recuerdo el acto, tengo la foto, recuerdo a Borges y todo, no quiero repetir lo que ya se dijo. Yo luego seguí jugando al ajedrez, fui subcampeona argentina en el año 1974, en el año 1975 participé en un campeonato sudamericano en Fortaleza, Brasil, y en el año 76 integré como suplente el equipo olímpico femenino en la Olimpiada de Haifa, Israel. A partir de ahí, yo jugaba muy mal al ajedrez, la verdad. Yo tengo un recuerdo que yo me sentía que me daban un lugar por ser mujer, pero en realidad jugaba mal. Las mujeres en esa época jugábamos muy mal. Yo era la más joven de la tanda de las mujeres, de hecho la campeona argentina, Ida Carger, era viejísima, qué sé yo, debía tener 30 y poco, 40, no sé. Y después había otra tanda de las intermedias de los 30 y pico, donde estaba Julia Arias, que fue la campeona en esas épocas, que yo estaba en segunda. Y en realidad yo después jugué al ajedrez en Gimnasia Esgrima, y lo recuerdo como una época donde yo era, la única chica rodeada de varones, con lo cual me sentía muy halagada. Y a la vez, jugaba mucho peor que todos mis compañeros del club, pero en los campeonatos femeninos ganaba y me posibilitaba irme de viaje. Mi primer viaje a Israel y a Europa fue pagado por la Federación de Ajedrez, y bueno, nada, volví a ir recién a los 40 años a Europa, ya por mi cuenta. Yo luego no seguí jugando al ajedrez, tuve siempre una relación ambivalente, quizás también, yo desde muy jovencita tuve una pareja mucho más grande, que era el maestro Jaime Emma en ajedrez, fue mi primer marido, y eso me acercó como a un nivel de ajedrez que en realidad yo no sé, sufría mucho porque siempre me equivocaba y no disfrutaba de ganar, aunque ganara. Y un día decidí que mejor me dedicaba a otra cosa porque soy medio práctica en la vida y no me ha ido mal, soy abogada, ahora trabajo en el Tribunal Superior de Justicia. No estoy digamos, enojada con cómo me fue en la vida. Me desconecté totalmente del ajedrez a partir de los años
83, por ahí yo no tuve más nada que ver con el ajedrez, ni siquiera escribí, yo hablo peón 4 rey, sé que se escribe distinto ahora con otra E4, E5, así, pero nunca escribí eso. Y la verdad es que, pero bueno, tengo ese recuerdo, tengo cariño con mucha gente a la que después vi en la vida en distintas actividades. Y la verdad que les cuento un secreto, pero es que vengo pensando, como me voy a retirar en breve porque soy judicial y puedo jubilarme, vengo pensando que tengo ganas de, cuando ahora así me jubile, porque trabajé mucho toda mi vida, pero a ver si vuelvo y me estoy mirando y chusmeando torneos, veo todas las jóvenes que hay, veo todas las mujeres del mundo que juegan, las chinas, las indias, además de digamos, de los tradicionales países del este, estoy muy impresionada. Y digo, bueno, por ahí, para cuando uno ya no tenga otra actividad, para no tener Alzheimer, qué sé yo, algún día viene bien. Así que empecé ahora a mirar así un poco, siempre fue un desastre y seguiré siendo, pero aunque más no sea, para tomármelo desde otro lugar. La verdad que tengo esa fantasía, yo era muy exigida y entonces sufría mucho, a pesar de que tuve éxitos, qué sé yo, pero digo, a ver si la madurez de los años me dan la posibilidad de disfrutar realmente del juego. Así que sí, ese fue mi primer torneo y sí lo recuerdo bien y agradezco a Sergio y a los que se hayan tenido la idea de hacer esta actividad, porque viene en esta etapa de mi vida, me reencuentra con eso y digo, bueno, por ahí quien dice que vuelva. Gracias, Alejandra. Muy lindo testimonio, por cierto, de la única dama que nos acompaña. Bueno, hemos escuchado ya a alguien que salió tercero, a alguien que salió segundo. Vamos a escuchar ahora a un ganador del torneo escolar como Pablo Pie. Pablo. Buenas tardes, gracias a Enrico y Sergio por la invitación y a Gustavo Águila por llevar adelante este proyecto. Yo voy a hablar un poquito del torneo, porque me pidieron un poco que eran mis impresiones. Mi primera impresión es admiración por lo que representa ese torneo. Ese torneo tenía 3 etapas clasificatorias, una etapa local, una etapa zonal y una interzonal, en el que comenzaban miles de chicos, para llegar a una final a 11 rondas, que se disputó en las 2 ediciones que yo participé, de 72 y 73, en la Casa Suiza. A esa final llegaron 46 participantes el primer torneo, 98 el segundo y 88 el tercero. Y creo, como bien se dijo en la revista de aquella época, todos fueron ganadores, más allá del que pudo haber obtenido algún podio, pero todos eran ganadores en esos torneos, todos los que llegaron a la final. O sea que y esas 11 rondas que se jugaban en la época que jugué yo en la Casa Suiza, se jugaban en 5 sábados. 2 rondas, 3 rondas y dos sábados finales con 2 rondas más. El torneo, por otro lado, tuvo una importante cobertura mediática. Recuerdo que en el diario La Prensa darían los resultados, en el diario La Nación, Radio Antártida, también a nivel audio. Canal 7 filmó algunas escenas de las partidas. Recuerdo que mis padres me comentaron, porque yo en ese momento estaba en el colegio, que al mediodía, en el viejo Canal 11, Pinky dio los resultados del torneo del año 72. Y bueno, ¿cómo olvidar a la revista Ajedrez? Una revista emblemática de nuestro medio ajedrecístico, que cubrió en crónica los 3 torneos, el 71, 72 y 73, y también cubrió un acontecimiento muy importante, que fue un preludio al tercer torneo escolar, como fue la visita del gran maestro Lothar Schmidt, que dio simultáneas a 100 chicos. Lothar Schmidt, árbitro del match Fischer-Spassky, y bueno, hablando de Bobby nos había visitado en el año 70 en el Magistral Ciudad de Buenos Aires, y en el año 71, en forma casi al mismo tiempo que se estaba disputando el primer torneo, jugó la final de candidatos con Tigran Petrosyan. Coincido plenamente con Gustavo que todos nosotros, en lo personal lo soy, pero creo que la mayoría de nosotros somos hijos ajedrecísticos de Bobby Fischer. El torneo también tenía en la parte final una ronda de clausura, donde se disputaba unas simultáneas, a que asistían muchos maestros, a los que hay que agradecer su participación, y en la que también los directivos de los colegios departían con las autoridades del Ministerio de Educación. Así que, en primer lugar, la primera impresionante envergadura de torneo. Los segundos agradecimientos a aquellos que hicieron posible ese torneo. A
el Ministerio de Educación, la empresa La Vascongada, la Sociedad Filantrópica Suiza, que prestó las instalaciones del coqueto edificio que estaba situado en la calle Rodríguez Peña 254 y que lamentablemente en el 2015 fue demolido. Yo creo que eso es una de las enseñanzas importantes de ese torneo. El sector público, una empresa privada y la cultura aunados en un proyecto común, como en este caso en un torneo de ajedrez, en definitiva para fomentar la educación. También a los maestros que participaron en las simultáneas, al nombrado César Corte, que creo que fue fundamental, Normando Jotibaldi, director del torneo en las 3 ediciones, Carlos Rubio Arancibia, y también unas palabras, un recuerdo para la mamá de Gustavo Águila, la señora Fanny Guevara, que más allá de su rol directivo siempre tenía una palabra cálida y amable para los participantes de aquellos torneos. Y también, bueno, Domito Tarabio, que desde las páginas de la revista Ajedrez que cubría las crónicas y que comenté de esas 3 ediciones del torneo. Y la última impresión, lo último que puedo decir es nostalgia y alegría. Todos los que están aquí presentes me iban comentando, Gustavo, a medida que iba convocando, que la respuesta era casi unánime, y un común denominador. Todos los que recuerdan el torneo, que me lo fui encontrando a lo largo de los años, siempre mostraban gran afecto por este torneo en el que todos participamos. Porque creo que más allá de la posición que cada uno ocupó en el torneo, y lo que le paró la vida a cada uno, creo que este torneo nos marcó, dejó en nosotros una huella indeleble. Gracias, Pablo. Muy bien. Andrés Zuckerfeld, tiene la palabra. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, de estar acá. Cuando Gustavo me whatsappeó y me dijo la idea, me pareció fantástica, dije sí, enseguida, y la verdad que verlos a todos, que bueno, varios compartimos, como Sergio y Aníbal, varios años de post y casi inmediato al 73, ¿no? Que fue cuando yo jugué 72 salí 12º y 73, bueno, lo gané. Pero a partir de ahí, para mí fue como fundacional, hay un antes y después. Yo empecé a competir realmente a partir de ahí. Fui a San Lorenzo a jugar. Mi padre jugó muchos años de San Lorenzo, con lo cual mi padre me enseñó a jugar, ¿no? Mis hermanos también juegan. Mi papá era mi primer hincha, mi hermano también, que muchos lo deben conocer porque me siguió viendo, incluso cuando yo jugaba los torneos de federación, los campeonatos argentinos, todo sigue con el ajedrez, mi hermano mayor. Y para mí eso fue un antes y un después. Y después digamos, yo no competía, yo estudiaba, tenía los libros de Grau, porque mi viejo los tenía, y bueno, ya algo sabía de eso. Y después, bueno, me acuerdo del torneo en sí, bueno, de la parte, llamémosle infantil, me acuerdo lo que decía Claudio, ¿no? Los triangulitos de la leche chocolatada y los helados de la final, que eran libres, o sea, uno podía comer 1000 helados. Creo que fue lo más lindo que la copa para mí, fue comer los helados libremente. Y yo aparte era muy tímido, siempre, bueno, medio que siempre lo fui, pero ahí era muy tímido, con lo cual poder al final de todo ir a comer helados libremente era como una cosa muy rara. Y después, bueno, recuerdo alguna cosa, para mí fue sorpresivo ganar el torneo, no esperaba, digamos, el candidato era Pablo, que venía a ser campeón el año anterior. Yo de hecho le gané una partida, bueno, que fue uno de los temas que apareció ahí, el tema del reloj, ¿no? Porque no se usaba reloj, salvo creo que en las últimas partidas o en las primeras mesas, yo no recuerdo bien, pero sí recuerdo que fue un factor importante en la partida con Pablo, que fue una de las partidas decisivas, y yo sabía jugar con reloj, pero con un límite de jugadas, digamos, ¿no? Acá era como un ping-pong a 1 hora, no me acuerdo, y siempre como fue toda mi vida ajedrecística, pensaba mucho, con lo cual siempre fue complicado ese tema. Y sé que hubo algunos líos en una época, porque no todos jugaban con reloj, algunos querían jugar, otros no. Ahí hubo como un desfasaje, ¿no? Entre los que teníamos experiencia o no experiencia con el reloj. Y aparte me acuerdo de la clasificación, eso que decían de lo que nombró Pablo también, ¿no? Que la clasificación había que pasar por muchas etapas regionales, se jugaba con el Colegio del Barrio, después con la zonal, y me acuerdo de jugar sábado y domingo, se jugaban 3 partidas, se clasificaban 2 de 4, y yo jugaba, me acuerdo, era sin reloj, yo jugaba una partida el sábado, una partida el domingo, y la tercera varias veces terminé jugando en la semana, en mi colegio, porque como uno no tenía límite de tiempo, la partida podía durar eterna, y yo era uno de los que más me quedaba pensando, ¿no?
Digo, ahí ya viene una base de lo que me pasó después, me parece, con el tema del tiempo. Pero el recuerdo siempre, bueno, es así, muy feliz. Después el tema de mi colegio salió campeón, o sea, se sumaban los puntos de lo que intervenía, no me acuerdo cómo era, pero salió campeón también, y eso también fue toda una movida en el colegio que fomentó el ajedrez muchísimo. Había un maestro que lo voy a nombrar, Beltrano, que era el que fomentó, me sacaba, me acuerdo, de las clases para ir a jugar con él o practicar, y nos llevaba, a mí me llevaba mi papá, pero digamos, estaba todos los sábados ahí en la Casa Suiza, que la recuerdo también cuando desapareció, para mí como una caída importante, ¿no? La Casa Suiza era algo propio, algo apropiado. Y me acuerdo que el salón era impresionante para jugar un torneo de ajedrez, digo, ¿no? Y los padres creo que se ponían arriba, ¿no? Creo que miraban desde arriba, porque eso era también uno de los temas, que los padres no soplaran jugadas, ¿no? Que creo que después siguió eso en el escolar como una cosa permanente, ¿no? Que los padres ahora hace rato no pueden entrar. Y después lo viví con mis hijos, que si bien no se dedicaron al ajedrez, dos de ellos jugaron los campeonatos, pero se jugaban en los colegios, ¿no? Competían en los colegios, se cerraba el sábado el torneo y listo, ¿no? Pero para mí digamos, yo me terminé de alguna manera dedicando al ajedrez, por lo menos durante una parte de mi vida, a partir de este torneo, digamos, es como que ahí dije, bueno, puedo jugar. Yo jugaba más o menos respetablemente al fútbol, podía jugar en novena en San Lorenzo, bueno, pero decidí dedicarme al ajedrez, entre comillas, dedicarme a esa edad, pero digamos, toda la secundaria también era el ajedrez todo el tiempo, ¿no? Y San Lorenzo, ni que hablar, porque yo entré inmediatamente. Tengo planillas de enero del 74, ya jugando torneos juveniles, y después lo voy a nombrar nada más que por orgullo sanlorencista, porque soy de San Lorenzo hincha, que salimos campeón cadete con Sergio y Aníbal en el 75, creo. Campeón cadete por equipos de todos los clubes, ¿no? Bueno, eso. Después no tuve la suerte de conocer a Borges, no me acuerdo quién entregó el premio, pero eso, desde lo emocional es fundacional para mí. Bueno, eso. Bien, Andrés. Bueno, genial, muchas gracias. Ya que nombraste a otro deporte como el fútbol, yo recuerdo haber jugado, no recuerdo mis rivales de ese torneo, ni siquiera creo que terminé en el puesto 11 por ahí, la verdad no me acuerdo, no tengo la tabla, nunca la vi, nada. Solamente me acuerdo de un rival que tuve, a quien encontré años después, y lo vi, me acordaba de su apellido porque me hacía gracia cuando era nene, y después llegó a ser una gran figura del deporte nacional, que era Esteban Camisasa, que fue jugador del Seleccionado Nacional de Básquetbol, un gran jugador de la Liga Nacional en los primeros años, y que jugó también el torneo escolar del año 72. Así que bueno, fútbol, en el caso de Andrés, que lo cambió por el ajedrez, Camisasa cambió el ajedrez por el básquetbol luego. Carlitos Grushka, que se dedicó y de manera muy buena al ajedrez, habla ahora. Gracias, Claudio, gracias a quienes me convocaron, gracias por la oportunidad de reencontrarse con muchos afectos de muchos años. También el torneo escolar fue un puntapié muy valioso en mi caso. En el 72 quedé eliminado en alguna de las etapas clasificatorias, justo tuve, me tocó en la misma zona, el mismo grupo clasificatorio con Gustavo, y perder con él me dejó fuera de poder ir al Salón Suizo. Tuve que esperar un año más para disfrutar esa oportunidad. Agradecer los impulsos de un maestro en la escuela, donde empecé, o donde fue estimulado mucho mi gusto por el ajedrez. Maestro que también me marcó en lo profesional, porque debe ser el único actuario maestro de escuela primaria, y fue quien me plantó la semillita de la que después sería mi carrera profesional. También a partir de las regionales y el encuentro con otras escuelas, conocí a José Paradela, que fue quien me recomendó y me llevó a jugar ajedrez en Vélez. Y el recuerdo de la final en el Salón Suizo, una partida que me dolió mucho perder con Fabián Sóñez, que llevó a que abandonar el salón llorando al baño,
a ir al baño, a llorar más escondido, pero me vio el profesor César Corte, y cuando le pedí el autógrafo en la libretita que juntaba dedicatorias, tuvo la gentileza de escribir que ruego a Caixa que no pierdas para así evitar inundaciones. Un recuerdo que me acompañó mucho tiempo. Y la posibilidad también que tuve de volver a los escolares en etapas posteriores, como profesor, acompañando a finalistas de la talla de Marcelo Reides, Mariano Greenspan, que se encontraban con Alejandro Hoffman, con Ariel Sorín, en los salones del Banco Ciudad, como mencionaba antes Gustavo. Mi recuerdo respecto al el auspicio, o con leche, tenía que ver con un postre cremoso, creo que se llamaba Sandy, pero bueno, el sabor de chocolate nos acompañó y también forma parte importante de los recuerdos, y también el gusto de participar por equipos, como era costumbre. Mis primeros eventos por equipos fueron representando a la escuela, y después pude seguir disfrutándolo en torneos infantiles, cadetes, juveniles, dentro y fuera del país. Todas experiencias muy valiosas que me acompañan, me fortalecieron. Y entonces fueron cómplices en este camino y en esta aventura. Así que gracias una vez más, saludos, y antes que se me caiga la aguja, que pase el turno al siguiente. Gracias, Carlitos. El siguiente orador, bueno, todos lo conocemos, lo hemos visto por televisión infinidad de veces. Yo no recordaba, no sabía que había jugado el mismo torneo del año 72, y en ocasión de una de las visitas de Kasparov aquí en la Argentina, nos encontramos en Villa Martelli, y Pablito Pie me dice: te voy a presentar, no sé si vos te acordás, que él también jugó con nosotros. Bueno, y ahí lo vi personalmente y me enteré de su gusto y de su historia con el ajedrez, de Gabriel Corrado, que nos acompaña ahora con su palabra en este momento. Gabriel. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Gracias por la invitación a Pablo Pie, que es amigo personal y compañero mío del colegio, y mi contador actualmente, así que tenemos una relación de muchos años. Gracias a Gustavo Águila también por la invitación. Y la verdad, fundamentalmente, esto es para mí, el ajedrez nace en mi familia con un juego de ajedrez que es el que está ahí atrás, que heredamos de un tío, de un hermano de papá, que lo tengo ahí como siempre, no es una puesta en escena para esta charla, y la verdad es que papá fue el que nos enseñó a nosotros a jugar, a mi hermano mayor y a mí, a Guillermo y a mí, y tal cual lo dijeron ustedes, creo que Fischer Petrosian fue como la serie Kung Fu que todos queríamos hacer, artes marciales, ¿no? En ese momento, digo, el ajedrez es como que se popularizó de una manera impresionante, y llegó a nuestro colegio, también prendió mucho en el colegio que íbamos nosotros en Nuestra Señora de Luján con Pablo, donde realmente era muy interesante toda la actividad que se generó, porque era unir la educación que nos daba el colegio con un juego ciencia, que en ese momento se hablaba de juego ciencia del ajedrez, como parte del deporte, que establecía que no solamente podíamos jugar al fútbol o hacer atletismo, sino también participar compitiendo internamente en el colegio, donde Pablo siempre era el que ganaba, ¿no? Él fue campeón varios años, y el año que él no jugó en el secundario pude ser campeón yo. De hecho, cuando jugábamos intercolegiales, él era el tablero número 1, yo era el 2, y un compañero nuestro que ya no está, Marcelo Motorroco, era el tablero número 3. Y recuerdo al campeonato del 72 y del 73, ya entrando en lo que era Bascolet,
porque realmente era ir a jugar, era ir a divertirnos con chicos y de nuestra edad. Chicas no había, yo recuerdo que no había chicas en ese momento. Entonces los colegios no eran mixtos, por lo general había muy poco, nuestro colegio era un colegio de varones. Una lástima, digamos, si hubiéramos esperado un poco más, hubiera sido más divertido por ahí, ¿no? Porque me imagino que los campeonatos deben ser, no sé si serán mixtos actualmente o no, pero digo, en ese momento eran de varones, y lo recuerdo, la verdad, con mucha hoy me da ternura pensar en esos niños que fuimos, que íbamos ahí. Tengo recuerdos también del papá de Pablo que nos llevaba no solo al campeonato Bascolet, sino también a jugar al club de San Martín, de Ballester. Tengo recuerdos de haber jugado en varios torneos, y el ajedrez además lo tengo muy presente en mi laburo, ¿no? Yo, digamos, nuestro trabajo, el mundo del medio del espectáculo es un medio muy complejo, donde realmente yo siento que aplico el ajedrez, y que lo he aplicado y lo sigo aplicando no solo en el trabajo cotidiano, sino también pienso en frases, qué sé yo, tiempo contra material, cuando uno negocia un contrato. Me sirvió mucho en la producción. Yo me dediqué después a la producción audiovisual, no solo aquí, sino afuera del país. Y estas cosas de manejar los tiempos en una negociación, el ajedrez siempre lo tengo muy presente. A pesar de seguir jugándolo de manera muy, muy amateur, nunca lo llevé al ámbito profesional, pero lo sigo teniendo muy presente. Y esto que mencionabas vos, Claudio, de esa llegada de Kasparov a la Argentina, que me invitó también Pablo a ir a verlo, y lo pude saludar. Me regaló un libro autografiado que también tenía que ver con este libro que él escribió, el ajedrez, cómo el ajedrez se aplica en la vida, ¿no? Que me parece que realmente es muy valioso, y seguramente todos nosotros los que estamos en este Zoom lo hemos aplicado en algún momento, lo seguiremos aplicando. Así que nada, la verdad que les agradezco yo la invitación. Estoy como nervioso y emocionado a la vez. Digamos, el hecho de escuchar a cada uno me trae un montón de imágenes, sobre todo a Pablo, que lo tengo muy cerca mío, y sentí también su emoción al transmitir todo esto. Él lo tiene mucho más fresco que yo. No sé, tiene más memoria seguramente de todas las cosas, y además, bueno, él ganó uno de los campeonatos, pero más allá creo que ganamos todos, realmente creo que ganamos todos. Me acuerdo también de Lothar Smith, que tengo firmado un tablero con un montón de jugadores de ajedrez de profesionales, y el de Lothar Smith, que había venido a dar la simultánea, creo que fue en el colegio La Salle, que fue después obviamente del match Fischer-Spassky, y bueno, nada. La verdad es que una alegría de poder compartir con todos ustedes este momento. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, también por compartir con nosotros este rato de emociones, de recuerdos, sin dudas. Bueno, esta reunión de forma remota, a corta distancia, pero nos vamos ahora a pegar un gran viaje, un salto hasta Israel, donde está Sergio Bluer, que ahora va a charlar con nosotros y nos va a traer sus recuerdos. Hola, Claudio. Yo voy a ahorrar en palabras, pero el agradecimiento que hicieron todos, el mío es, no quiero decir que es más, pero es muy profundo, y para mí es una gran alegría reencontrarme con tantos viejos amigos que perdí un poco esa habitualidad. Hace 30 años que vivo aquí en Israel, y entonces ni siquiera tengo la suerte de cruzármelos. Y en este sentido quiero empezar, quizás hacer un enfoque un poquito distinto, un poco más siguiendo la línea de Gabriel. Yo recuerdo al profesor César Corte y a Normando Ivaldi más por su tarea educativa, formativa, más que por la ajedrecística. El profesor César Corte, cuando nos leía las partidas del match Fischer-Petrosian por Radio Rivadavia, y decía Cavallio 4 Torre, ¿no? Con un español excelente, y la anécdota de Carlitos, que yo no la conocía, pero que no me llama la atención, porque él se preocupaba permanentemente de transmitir valores por sobre todas las cosas. Y Normando Ivaldi, voy a permitirme contar una pequeña anécdota. Él trabajó por muchos años en la Secretaría de Educación Privada, es decir, que el énfasis estaba en el tema de educación. Y antes de cerrar el tema educativo, quiero contar como anécdota, ya que comentaban Sergio Negri y Andrés Zuckerfeld de San Lorenzo.
Bueno, yo soy de Vélez Sarsfield con Carlitos Grushka, con nuestro querido y desaparecido amigo Claudio Buscaglia, con quienes me tocó jugar en el 73 y nos jugamos a muerte. Es más, Claudio me pirateó la última partida si no hubiera sido escolta de Andrés, así que el espíritu deportivo estaba a que no había arreglos, y en este sentido yo me siento un poco disminuido, porque yo nunca fui de los campeones, yo fui de los jugadores de pelotón, así que me honra que me hayan invitado a charlar un ratito con ustedes. Y decía, quiero seguir la línea de Gabriel en este sentido. Yo creo que somos una generación que creo que le dio una vuelta de tuerca a la imagen que tenía el ajedrecista anterior a nosotros. Creo que casi sin excepción hemos estudiado, nos recibimos académicamente, trabajamos profesionalmente, formamos nuestras familias, y me gustó mucho lo de Gabriel. Aplicamos el ajedrez en distintos ámbitos de la vida, porque creemos en el ajedrez no solamente como un juego, sino como un método de pensamiento, de vida, de sistema, y creo que eso es lo más importante, a tal punto que cuando en algún momento dado recibo alguna visita, Alejandra hace 40 años que no está en Israel, pero cuando pasan por aquí algunos ajedrecistas nos encontramos, y lo que no hacemos es sentarnos a jugar un ping-pong, es decir, la temática y lo que hacemos es otra cosa que parece no ser ajedrez, pero yo por lo menos en mi trabajo como consultor, como contador, permanentemente creo que aplico ese razonamiento de ajedrecista. Y si me permitís, Claudio, último minutito, yo me enojo con Gustavo que no me invitó a la segunda parte, que es la que más me gusta, que es la parte de enseñanza de ajedrez, con quienes compartimos Caicita y demás. Y yo tuve la experiencia fantástica acá en Israel de que mis hijos me obligaron a enseñar ajedrez en el primer grado de ellos, y entonces fui como voluntario a enseñar ajedrez y tuve que traducir el Caicita al hebreo y empezar a jugar con las traducciones y las rimas y todo eso, y se me ocurrió hacer un análisis de que nuestra generación, aunque no es mi caso, porque igual que Andrés juego ajedrez por mi familia, somos la generación del match Fischer-Petrosian de Buenos Aires. Y me quedé pensando en que, bueno, que Argentina recibió, como Sergio y Enrique han analizado profundamente, el legado de la Segunda Guerra Mundial y de los ajedrecistas que llegaron ahí, y donde yo vivo ahora, el legado es, en los últimos, hace prácticamente 30 años, cuando cayó el muro de Berlín y llegaron más de 300.000 exsoviéticos, llegó el ajedrez exsoviético a Israel, a tal punto que aquí se llegó a tener a Boris Gelfand, que en principio con bandera israelí fue subcampeón del mundo y subcampeón de Europa, y así como Argentina sacó sus medallas de oro, de plata en las Olimpiadas, Israel tuvo las suyas, y sin embargo el tema de enseñanza en ajedrez, y me saco el sombrero con lo que hacen ustedes, mis compañeros en Argentina, sigue siendo indiscutiblemente de liderazgo mundial. Aquí hay un retraso muy grande, mucho más competitivo, mucho más extraescolar, mucho más depende del director de las escuelas, y la tarea de enseñanza que Gustavo y compañía, Jorge Bergier, Marcelo Reides y otra lista interminable de compañeros, lo que hacen allí es fantástico, por lo que yo decía recién, no por el Andrés Zuckerfeld campeón, que nos sacamos el sombrero, sino por los campeones, un día lo dije en la escuela, los campeones de la vida que aprenden del ajedrez para mejorar un poquito el mundo en el cual vivimos. Gracias, Sergio. Bueno, cómo el ajedrez imita a la vida, ¿no? Cómo la vida imita al ajedrez. Así era, Gabriel, el título de... Así dijo Gary, así escribió Gary, ¿no? Exactamente. Y bueno, nada, nombramos a Vélez Sarsfield, a Geva, a San Lorenzo, a Villa del Parque, a Villa Martelli, no sé si me olvido alguno. Quiero nombrar a Círculo Torreblanca y a Comunicaciones, que fueron los dos clubes en donde yo por lo menos pude jugar al ajedrez un buen tiempo. Bueno, Aníbal Piedra, ahora compañero de viaje en un torneo que fue uno de los que siguió a esa andanza escolar, que eran los torneos Evita. Creo que Exacto. Muchos jugamos los torneos Evita inmediatamente después del torneo escolar, y con Aníbal compartimos en su momento un equipo. Aníbal, dale vos. Bueno, gracias Claudio, y gracias a todos por la convocatoria. La verdad celebro que hayan tenido esta idea porque me parece fantástica. En mi caso, como muchos dijeron, yo aprendí ajedrez en el año 71, ahí mi papá me llevó a ver el match Fischer-Petrosian
a la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, recuerdo perfectamente ese momento, con la ilusión que iba y cómo quedé alucinado en ver a Fischer en el escenario, y después Hernán Pilnik, me acuerdo que comentaba las partidas en el pasillo, y lo veía, y empecé a tomar parte de ese mundo que hasta ese momento era desconocido para mí. Como anécdota recuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan, pero se habían agotado los juegos de ajedrez, no se conseguían juegos de ajedrez en ese momento en Buenos Aires. En la Casa Sansi, que estaba ahí a la vuelta en Sarmiento al 1200, no había juegos, y en todo Corrientes no había juegos de ajedrez, porque fue un boom realmente la llegada de Fischer a Buenos Aires. Y bueno, yo no participé del 72, porque recién empezaba a jugar en el 71, pero sí participé en el 73, y como explicó Pablo y Andrés, fue dura la clasificación. Yo me acuerdo que pasé por varias escuelas, me acuerdo incluso haber ido a jugar a Villa Lugano, una escuela que era lejos de mi casa, y fue una etapa, digamos, bastante ardua para llegar a la final. Me acuerdo que había ganado todas las partidas, a excepción de una con Andrés, que empatamos, y después, en la final, yo ya sabía que Andrés jugaba bien, y tenía que en algún momento jugar con él, así que, pero recalco algo dos anécdotas. Primero, que el ajedrez es un juego individual, todos lo sabemos, y en ese grupo, digamos, cuando llegamos a la final, realmente disfrutamos mucho la final, porque compartíamos cosas en equipo. La verdad, yo ahí conocí muchos chicos que no tenía la oportunidad de haberlos conocido antes, y después conservamos relación. A partir de ese torneo, que fue la primera vez que los veía, caso Andrés, que después seguimos mucho tiempo juntos jugando en San Lorenzo, pero también con Sergio Bluer, con Carlitos Grushka, con Claudio Buscalia, que era muy amigo mío, no porque jugáramos en el mismo club, pero lo cruzábamos en varios torneos, y realmente conformamos una linda camada, que después jugamos juntos los torneos Evitas y los de cadetes y juveniles en los años venideros. Así que conformamos esa generación que realmente duró durante muchos años. Y una anécdota que me acuerdo del torneo, dos. Una, que primero me tocó jugar con Marcelo Tempone, que en ese momento era un jugador más, pero me acuerdo de haberle ganado, y después él se convirtió en una figura, yo no, y me acuerdo, era más chiquito que nosotros, Marcelo, era chiquitito, y otra anécdota era que en la etapa final no había relojes, como explicó Pablo, creo. Solamente había relojes para las últimas partidas, y como se jugaban varias rondas, había algunas que se definían si la partida continuaba por la visión de un fiscal, que el fiscal era de dudoso valor, o sea, no sabía mucho ajedrez el fiscal. Y me acuerdo de una partida que yo tenía la elección de quedar con calidad de más, o sacrificar y quedarme con dos pies, con torre caballo por dama. Y opté por eso, digamos, tenía torre, caballo y dos peones por la dama, y estaba contento que ganaba, y viene el fiscal y dice, no, hay que terminar la ronda, tablas. Y yo lo quería comer crudo, porque había hecho eso para quedar en esa posición, y bueno, perdí medio punto por la decisión del fiscal. Así que bueno, nada, fue una anécdota que me marcó. Nada, les agradezco por el tiempo, les agradezco por compartir este momento, y creo que es un momento lindo para todos nosotros. Como dijo Andrés, yo después me encontré con Sergio y con Andrés durante muchos años en San Lorenzo, y seguimos compitiendo, pero a muchos otros los seguí viendo, producto de que conformamos una generación que realmente duró bastantes años en el tiempo. Y con Claudio, como dijo él, nos vimos en Córdoba y jugamos el campeonato de Vita, que realmente fuimos muy bien en ese campeonato también. Así que un gusto reencontrarnos. Gracias, Aníbal. Bueno, bárbaro. Estamos cercanos al final, nos quedan un par de oradores, y vamos ahora con Luciano Miranda. Querido Lucho, dale vos.
Estás muteado, Luciano. Bueno, ahora sí. Gracias a todos. La verdad que apenas Gustavo me dijo, Lucho, mira, ¿podés aquel día? Sí, le dije, obviamente. Me da mucho placer verlos a todos. Para mí, yo llegué a Villa Martelli cuando tenía 8 años, en el 70, y tuve la suerte o no de tener al mejor profesor de ajedrez de aquella época. Creo que muchos vamos a coincidir, que es Jorge Laplaza. Con Jorge, yo me acuerdo tener 8 años y ya nos enseñaba con diapositivas, ¿no? Estábamos Gustavo del Castillo, Guillermo Bianchi, también estaba Virginia Justo, que Alejandra seguramente compartiste algún equipo olímpico, ¿no? Con Virginia. Bueno, está mutado, no importa. Campeonatos argentinos y metropolitanos. Virginia es un poco más joven. Bueno. Ok. Ok, esa... Poquito, no mucho. Esa curiosidad. Así que me acuerdo, como dijeron ustedes, no me voy a extender mucho, después de cumplir las fases en los colegios de la zona, llegamos a la Casa Suiza sábados a la mañana, ¿no? Y la verdad que fueron 11 ruedas muy duras porque ya lo dijeron ustedes, 2 partidos un sábado, 3 otra, 3, etc. Y me acuerdo que repasando para hablar algo ahora, recuerdo que Andrés salió primero, yo salí segundo con Pablo, yo hice tablas con Pablo, una Paulsen, si no recuerdo mal, y me parece que no jugué con Andrés yo. ¿Es así, Andy, que no jugamos? Yo creo que no. Me parece que no. ¿No te acordás? Bueno. Con Pablo sí, y también me acuerdo, como dijo Gabriel antes, de jugar con Moto Rouco, que era, creo que compañero tuyo, Gabriel, y de Pablo, ¿no? Y era jugar los sábados el escolar y luego ir en la semana a Martelli a repasar de lo que me acordaba, algunas partidas con Jorge, con mi profesor. Y ese fue el inicio de mi gusto por el ajedrez. Luego me reencontré más adelante, obviamente, con Gustavo en el plan escolar, amigos que conservo ahora, Carlos Grurka, que es mi amigo de toda la vida y lo sigue siendo, con Claudio, que me lo encuentro en algunas reuniones, como Pablo, Aníbal, con Sergio Bluer, obviamente también, que luego jugamos juntos con Carlos y Aníbal el Metropolitano Infantil, ¿no? Que fue el primero que se jugó en Geva. Pero con respecto al torneo escolar, que un poco es el eje, sin duda fue el inicio de mi gusto por el ajedrez, junto con mis amigos de Villa Martelli, con Jorge Laplaza, y obviamente salió todo esto, como ya dijo Gustavo antes, en la revista Ajedrez. Entonces, bueno, uno empezó a ser alguien medianamente conocido. 11 años tenía, ¿no? En el 73. Así que yo pensaba que podía ganarlo el próximo año, pero justo en el 74 se hizo por equipo, si no me acuerdo mal. Entonces ahí mi colegio no tenía otros jugadores interesantes, así que, pero yo quedé muy contento con el segundo puesto. Y nada, era una fiesta ir cada sábado y ver a ver con quién jugaban. Y me acuerdo que, como hacía luego Emilio Guindón los sábados a la tarde en el Argentino, gritaban el pareo, ¿no? A ver, mesa 4, Miranda Bluer, mesa 5, Federoski, y era nada, escuchar bien y estar atento ahí adelante, ¿no? Así que bueno, no mucho más, les agradezco esta oportunidad y el orador siguiente que Claudio dirá. Gracias. Bueno, gracias, Luciano. Si alguno ve una foto de aquel podio, de aquella
delineación, Luciano es el de rulitos, no se nota hoy, no tiene los rulitos, pero es el mismo. Exactamente. Los rulos han quedado de lado. Exactamente. Bueno, Alfredo Alaluf toma la palabra ahora. Alfredo. Estás muteado, Alfredo. Alfredo, no te escuchamos, estás muteado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A esta altura calculo que yo debo estar con la aguja levantada para hablar, ¿no? Así que voy a tratar de ser breve. Primero, muchísimas gracias, Gustavo, por haberme invitado a esta hermosa iniciativa que en mi caso personal me trajo un enorme y emotivo recuerdo. Por ahí me resulta difícil describir lo que era la sensación de jugar en ese torneo. Yo empecé a jugar en el año 71, mi papá jugaba, y como varios dijeron, creo que somos un poco los hijos de la generación de Fischer, porque mi pasión por el ajedrez se despertó con el match Fischer-Petrosian. Y haber ido a ver algunas partidas ahí en el Teatro San Martín en el 71. En el 72, bueno, iba siguiendo estos torneos intercolegiales. Me acuerdo del 71 que ganó un Chico Ruiz, que nunca más después lo vi. Seguí el del 72, yo ya empecé a tomar clases en el Club Argentino, también con Jorge Laplaza y sus diapositivas, que lo mencionaron recién, y el torneo del 72 también lo seguí, que lo ganó Pablo Pie. ¿Qué pasaba? En mi colegio, para jugar ese torneo, había que estar en séptimo grado. Entonces, yo hice séptimo grado en el 73, venía desde el 71 pendiente del momento de jugar el torneo intercolegial de Buenos Aires, o como lo llamábamos nosotros, el torneo Bascolet. Y realmente fue mi primer torneo importante y fue el torneo más importante. Aparte era toda la semana esperar que llegue el sábado, el hecho de estar sentado ahí en el salón suizo frente al tablero, con el cartoncito de Bascolet al lado y tratando de conseguir un segundo cartón. La verdad que fue una vivencia bárbara. Aparte que en el caso del 73 tengo el placer de ver acá prácticamente todo el podio y todos los que salieron en los primeros puestos, que están Andrés Zuckerfeld, Pablo Pie, Luciano Miranda, Sergio Bluber, creo que el otro era Claudio Buscagli, no sé alguno más, después debo haber quedado yo. Bueno, la verdad un recuerdo bárbaro, no sé si después se siguieron haciendo esos torneos o no, ojalá que se pueda retomar eso, ojalá que todos hayan vivido y los chicos puedan vivir lo que viví yo respecto de esos torneos, pese a que hace unos 15, 20 años que prácticamente no juego más torneo de ajedrez. El recuerdo que me quedó de ese torneo es enorme, fue una vivencia que me acompañó en toda la vida. Y como varios dijeron también, en mi profesión, yo soy contador, de alguna manera todos aplicamos muchos principios del ajedrez, porque como bien dice el libro de Kasparov, que lo leí, me encantó, pese a que no habla casi de ajedrez, la vida imita al ajedrez. Así que bueno, muchísimas gracias, disfruté mucho este evento y ojalá que se repitan. Gracias a todos, un placer verlos. Alfredo, lo último te pregunto, finalmente pudiste darle jaque mate pastor a Bobby Fischer, como era tu ilusión de chico o no? Eso yo sé quién lo dijo por ahí, pero porque Sergio Bluer siempre me lo recuerda eso, ¿no? Pero cuando yo empecé a jugar, aprendí el mate pastor y dije, voy a ser campeón mundial con eso. Bueno, todavía no lo logré, pero hay tiempo. Hay tiempo, efectivamente. Sí. Bueno, no tenemos gracias mucho tiempo nosotros todos. acá. Por favor, gracias a vos. El último orador de esta primera parte que tiene que ver con el recuerdo, en este caso de aquel torneo escolar, de los torneos escolares, vendrá una segunda parte hablando del plan escolar, de lo importante que es, como señalaba Sergio hace un ratito, que es un orgullo para la Argentina, cómo se desarrolla el ajedrez en la escuela aquí en nuestro país. Digo, el último orador de esta parte es Fabián Bechara. Adelante, Fabián. Está muteado. Sí, ahí se escucha, ¿no? Bueno.
Bueno, en primer lugar, gracias a Gustavo, fue una gran coincidencia, lo encuentro en un bar por acá, por Bermúdez, lo reconocía porque ya lo había visto en otra oportunidad, y lo saludo y me dice, estamos por evocar el evento, así que la verdad que es una gran coincidencia que pueda estar, muchas gracias. Yo participé en el primer torneo en 1971 con 11 años, estaba en sexto grado yo en ese momento. Y la verdad que, bueno, tuve un puesto modesto, me acuerdo todo de memoria los detalles, el puesto 33 sobre los 48 finalistas. Pero bueno, como dijo Pablo, Pablo dijo que, bueno, que fuimos todos finalistas y nos sentíamos así que no tenía el dato de Gustavo de que compitieron 20.000 chicos, la verdad que es elocuente, ¿no? Y en mi caso tiene un significado simbólico importante porque me marcó como... Yo era demasiado tímido de chico, entonces el ajedrez era como una suerte de compensación, una actividad así muy para adentro, y yo desarrollé mucho el ser autodidacta. Hoy en día, como ustedes también explicaron, cómo proyecta el ajedrez la vida de uno, a mí me marcó en esa faceta de autodidacta. ¿Por qué? Porque yo fui sin estudiar, prácticamente fui con lo opuesto, jugaba solito, con mi tablero, practicaba, y así fui a competir. Le ganaba a todos en mi colegio de Villa Crespo y por eso pude clasificar. Jugamos las 11 rondas y gané las 11 partidas y fui de cabeza a esta final. Hasta que me agarra Gustavo en la primera rueda, de la final, y bueno, ahí perdí el invicto, aunque voy a reclamar el punto, porque ahora que me acuerdo pensaba mucho, Gustavo, voy a reclamar el punto, tengo una abogada acá, así que bueno. Pero bueno, bueno, y esto tiene otra anécdota paralela, porque muchos años después, yo ya estaba casado, estaba por Parque Centenario, y de golpe veo, uno va a los puestos de revista, y lo primero, en mi caso, preguntaba por la revista de ajedrez, y miro la revista de ajedrez, primer torneo Ciudad de Buenos Aires. Empiezo a ojear y aparece la partida de Pablo con Antonio Ruiz, defensa siciliana, y explicando las variantes. Yo digo, a ver, pero yo, honestamente, a los 11 años, no estaba en la familia ajedrecística, solito, y fui a competir, y tiene un gran significado esto en el sentido de que sin un entrenamiento pude haber logrado solito esta conquista, ¿no? Y me impresionó mucho, bueno, a los 30 años. De hecho, el otro símbolo es que yo recibo también en el año 71 de manos de Borges. ¿Y qué me da Borges? ¿Qué me entrega como premio? Bueno, un libro de ajedrez. Jamás había tenido un libro de ajedrez en la mano, por lo que les expliqué antes. Así que todo esto es muy emocionante, ¿no? Recibí el primer libro, el torneo Dallas 57, y ahí aprendí a reproducir partidas. Bueno, para no entretenerlos más, en otra revista de ajedrez aparece Lothar Schmidt dando simultáneas a los competidores del año 71, y dice a 99 chicos, y éramos 100, y me pareció que el único que faltaba era yo. Alguna impericia de mi colegio que no habrá llegado la invitación y no me entero de que no pude ir a esa simultánea con Lothar Schmidt. Bueno, y a ver, para concluir, a quienes conozco, a Sergio, recién se lo mencioné, porque jugué en el Círculo Villa Crespo, competí contra Sergio, que primer tablero contra Raúl González, y Andrés Zuckerfeld también lo recuerdo, que segundo tablero contra Javier Postolki, año 76. Lo que me sobra es memoria, gracias al ajedrez, y bueno, estoy re agradecido del ajedrez porque me marcó la vida, aplico el ajedrez como muchos de ustedes, y esto es muy emocionante para mí, así que gracias por la oportunidad de compartir esto. ¿Sí? Bueno, maestros, maestra, gracias a todos por compartir este rato. Creo que fue muy lindo, muy emotivo para todos nosotros. Seguramente durante mucho tiempo recordaremos este encuentro así virtual, pero todos con algo que nos marcó en nuestra infancia y que en muchos casos siguió y sigue ayudándonos desde algún lugar u otro, ¿sí? Así que, y por supuesto, gracias a Latitud Sur, a Enrique, a Sergio por la iniciativa que han tenido, a Gustavo por juntarnos a todos nosotros. En un rato viene la segunda parte que tendrá que ver con el plan escolar. Así que gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. En nombre de Ajedrez Latitud Sur, ya vamos a iniciar la segunda parte del encuentro, pero hasta acá llega el aporte magistral de Claudio. Claudio es un maestro en todo sentido, bueno, maestro ajedrecístico y maestro en el periodismo argentino. Así que, y un amigo de tantos años, y la verdad que en él el agradecimiento infinito, que también quiero extenderlo a Sergio Bluger,
que muy generosamente nos aportó soporte técnico para que la transmisión no tuviera problemas de continuidad, digamos, pero tampoco nos vamos a extender demasiado. Les agradezco también la presencia a Gustavo Medina, que con Ajedrez Federal Argentino solemos hacer algunas actividades en común, y al periodista mexicano Arturo, perdón por el apellido, no lo voy a saber mencionar, Xiotencatl, hay seguramente alguna reminiscencia azteca, pero no creo que la pronunciación mía sea la más correcta, y lo que quiero nuevamente decirle, Claudio, muy agradecido por todo tu aporte, y bueno, un aplauso y la seguimos, un minuto el resto. Gracias, aplauso para todos ustedes, ha sido verdaderamente un gusto reencontrarme y ojalá podamos algún día un asadito por medio antes de que sean los 60 años, por ejemplo, del plan escolar y del ajedrez. Bueno, chao, gracias a todos. Gracias, Claudio, gracias a todos, adiós. Chao. Gracias. La seguimos unos minutos más. La idea es esta: si alguien quiere decir un último concepto que haya quedado en el tintero, lo aportamos ahora. Y luego Gustavo Águila va a hacer el cierre hablando del legado de estos torneos de ajedrez escolar. El 11 de noviembre de 1971 fue el primero, luego hubo otros, los torneos por equipos, luego decantó a otras actividades. Acá Sergio Bloer me está pidiendo la palabra. Y terminaríamos con Gustavo Águila hablando de la experiencia del plan de ajedrez escolar de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera es un legado de estos torneos, y quizás también Sergio Bloer quiera hacer algún aporte también, porque él ha participado de esas actividades pedagógicas. Sergio, ¿estás queriendo decir algo? No, yo no me quiero colar ahí, simplemente preguntarte en lo técnico si preferís cortar este video y hacer otro, o si después tu gente lo va a compaginar, compilar. Continuamos. Yo creo que continuamos porque no va a ser muy largo. No va a ser muy largo. Si les parece, les voy dando la palabra de a uno por algún concepto que haya quedado en el tintero. ¿Te vas, Gabriel? A Gustavo me tengo que ir. Bueno. Me tengo que ir, les mando un saludo grande a todos. Y muchas gracias. Grande, Gabriel. Chao, Gabriel. Grande, Gabriel. Te seguimos. Hasta luego. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, Gabriel. Adiós. Gracias a todos. Yo también me tengo que retirar. Gracias, Alfredo. Alejandro, chao, Alfredo. Gracias, que lo disfruten. Gracias. Un abrazo. Estoy muy contenta del reencuentro, chao, pero yo soy secretaria electoral y tengo muchísimo trabajo hoy, así que los tengo que dejar también. Bueno. Gracias. Alejandra, te ofrezco tablas, Alejandra. Bueno, Tenés mate en una, ¿eh? Acepto todo. Dale. Hay mate en una, Después mandamos el enlace y se puede recuperar lo que Gustavo nos va a aportar ahora. Gracias, Alejandra. ¿Una palabrita querés decir, Aníbal? No quería decir. Yo quería decir algo más, un minutito, si puede ser, Sergio. Sí, Pablo, y luego Luciano, luego Andrés, y luego Sergio, y luego pasamos directamente a la exposición de Gustavo. Yo no me quiero colar, porque la programación era que hable Gustavo, así que... Sí, no te preocupes. Perdón, Sergio, sería interesante que ambos Sergios, o le diera un intercambio, o sea, yo dar algunos datos. En realidad estaba pensado que estuviese Marcelo Reyes, que no pudo a último momento, pero me encantaría que los que trabajan en ajedrez escolar, que acá son varios y muy importantes, que se queden, Sergio Negri, ¿no? Que estén y que podamos charlar un poquito. Yo voy a dar datos generales para saber el impacto que hubo después, ¿no? Pero cerremos el tema de los torneos escolares. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, no, yo quería decir solamente dos cositas más. Otro aspecto destacable del torneo, que no mencioné en los minutos que hablé, que tiene que ver con el tema que fue mencionado del puntaje por equipos en cada colegio. En ese sentido, quiero comentar en el caso personal de mi colegio, el Instituto de Nuestra Señora Luján, que quiero recordar al director Rómulo Álvarez, que fue el que propendió el desarrollo del ajedrez en nuestra escuela, que Rómulo Álvarez era tío de Fernando Pedró, el maestro FIDE, que fue mencionado, que en el año 72, a la final llegué yo solo en mi colegio, pero producto del éxito mío, fui afortunado, creo que en ese torneo no era el mejor, creo que Gustavo Águila o Ruiz podían haber ganado tranquilamente el torneo, pero bueno, esto es basado en las distancias, lo mismo dijo Pano,
con respecto al Mundial del 53, que dijo que Ipco era mejor. Yo creo que Gustavo o Antonio Pedro Ruiz quizás podían haber ganado tranquilamente el otro, pero bueno, con Ruiz, como mencionó, no sé si fue Bechara, tuve suerte de entrar en una Dragón con una variante que conocía, y bueno, el ajedrez es un poco así. Pero volviendo al tema de lo importante de este torneo, es el tema por equipos. En el año 72, yo llegué únicamente a la final, pero producto de mi éxito, hubo un gran desarrollo. El director de mi escuela, el premio lo utilizó, lo donó para comprar juegos de ajedrez y fomentar el ajedrez en nuestro colegio, de tal manera que en enero 73 llegamos 4 a la final de los 6, y mi colegio terminó tercero con sumatoria de puntos. Amén de Gabriel, que participó de este Zoom, también Marcelo Motorroco, que fue mencionado, y el hermano Javier Motorroco, que terminó 10º. En ese sentido me parece que es otro de los aportes que hizo ese torneo, porque lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Me parece que es otra de las cosas importantes del torneo. Y un párrafo final con relación a los padres. Mi padre fue mencionado, quiero recordar también al padre del querido Claudio Buscaglia, un señor entrañable, un señor muy simpático, que conocimos y que ronda a ronda, me acuerdo que más allá del desempeño de su hijo nos alentaba, y a mi padre que me acompañó a mí y a otros chicos. Recuerdo siempre que nos llevaba en el coche, y en el viaje de ida había un silencio sepulcral producto de la tensión, y cuando volvíamos todos hablábamos de las partidas producto de haber jugado esa ronda, ¿no? Así que bueno, eso quería hacer esa mención, ¿no? Lo importante es lo colectivo, y el importante rol que todos nuestros padres, el mío como también seguramente el muchos de ustedes, tuvieron en aquellos días. Qué lindo, Pablo, lo que decís, y me haces evocar a mi viejo también, que me acompañó en todo momento. Me acuerdo también mucho al papá de Claudio Buscaglia, me acuerdo del papá de Aníbal Piedrita, el querido José, el papá de Andrés, en San Lorenzo, bueno, los papás de todos, ¿no? Las familias de todos, que siempre Creo, nos Sergio, acompañan. que esto nos pasa, ¿no? Cuando recordamos así eventos de la niñez, necesariamente están nuestros padres, ¿no? Sí. Y algo emotivo, porque lo han nombrado a Buscaglia tantas veces, que a mí me emociona mucho, porque el domingo pasado se hicieron los Juegos Porteños en el Club de Ajedrez Villa del Parque, y quien vino a entregar los premios de ajedrez es Antonella Buscaglia, la hija de Claudio, que es profesora de educación física y se dedica a adultos mayores. Y realmente un abrazo cuando nos abrazamos fue una emoción enorme, porque dije, qué orgulloso estaría Claudio de su hija, que es un encanto. Así que fíjate hasta dónde llega esta emoción, ¿no? Gustavo, cuando dedicamos Caicita, en forma unánime, lo dedicamos a nuestras mamis y papis. Hubo un consenso total de que... Claro. Uno no puede dejar de pensar en el momento que te despertaba tu mamá, chica, hay que ir a jugar, prepárate, hacías desayuno, y te llevaba con los otros chicos. Creo que eso es lo que más nos emociona, ¿no? No tanto el ajedrez o las partidas, sino el ámbito en sí, ¿no? Ahí Andrés se sale de la vaina por aportar. No, que me emocioné también, porque me acuerdo del papá de Aníbal, de tu viejo, bueno, me acordé que no lo pude decir antes. Apenas terminó el colegial, yo recuerdo varias veces ir a jugar invitado por Sergio a la casa de Sergio. ¿Te acordás, Sergio? Que iba a tu casa en Liniers. Sí. Pensé que hablabas del otro Sergio, pero no, vos No, pero vos... Más atrás, apenas terminó el intercolegial. Claro, cómo no, ese verano yo fui mucho a tu casa con tu viejo, tu viejo que era árbitro aparte y todo. Sí, después aparece el año siguiente, aparece el papá de Aníbal, el papá de Sergio, bueno, y mi viejo que iba ahí, jugaba también, ¿no? Mi viejo después, mira, me acordé el otro día buscando una partida que jugamos Gustavo Águila, jugamos el torneo de la final de cuarta, la final de cuarta, porque el primer torneo fue de cuarta de federación, la final de cuarta, y me acuerdo de mi viejo llevándome a Villa del Parque a jugar con incluso Murat. Carlos Murat, sí. Mi viejo se quedaba toda la noche en Villa del Parque, lo que nombraban antes, ¿no? Uno tenía 13 años y jugaba hasta las 12, 1 de la mañana. Yo vivía en Almagro y tenía que ir hasta Villa del Parque y volver de ahí. Era todo un tema, ¿no? El tema de los padres me parece que... Total. Yo quiero decir que Luciano es modesto porque la primera partida de ajedrez infantil que salió publicada en la revista Ajedrez
fue la partida, cuando él salió campeón en Geva del primer infantil metropolitano, segundo Carlos Grusta, tercero empatamos Claudio Buscaglia, Sonies, estuve yo y creo que Kummel, si no me equivoco, también de San Lorenzo. Y la partida que salió publicada fue la que Luciano me ganó a mí, que me sacrificó una pieza, me enredó la dama y demás. Así que él fue la primera partida de los chicos publicada en la revista Ajedrez de Sopena. Bueno, hablamos de los padres, ¿no? Me acuerdo de Clarosa también, la mamá de Sergio, me acuerdo mucho. Hablamos de los padres de todos, y nosotros de alguna manera somos el legado de ellos. Así que bueno, ahora vos, Gustavo, contanos el legado de los torneos escolares, ese magnífico plan de ajedrez escolar, que hasta hace muy poquito te tuvo dirigiéndolo, ¿no? Y ya lo estarás extrañando, me imagino. Es una de las consignas. Yo llevo 2 meses de jubilado, pero cuando dije, mi idea cuando entré a la facultad era ser crítico literario, o profesor de literatura, cosa que hago en forma de honorem, porque me gusta mucho, estudié letras. Pero una de las preguntas más importantes que me hacían en las escuelas es, ¿vos te vas a jubilar de esto? O cuando decía que era profesor de ajedrez, me decían, ¿y a qué te dedicas? Eran las preguntas que todavía recuerdo en los años 80, ¿no? Bueno, la historia del ajedrez escolar en la ciudad de Buenos Aires es muy rica. Creo que en el 71 toda esta camada, de alguna manera, ha colaborado en esto justamente porque llamó la atención de la educación. En principio, yo recuerdo que estaba en Villa del Parque, y venían a buscar profesores de ajedrez ad honorem en las escuelas de la zona, las cooperadoras, para colaborar con los chicos que iban a ir a jugar el torneo Ciudad de Buenos Aires. Y esos fueron los primeros talleres de ajedrez. Más allá que yo les comenté que había algunos como La Plaza y César Corte, que ya daban ajedrez en las escuelas. Pero todavía estábamos lejos de gestar algún programa. Pero ya cuando el advenimiento de la democracia se comenzó un grupo estratégico, donde estaba Jorge La Plaza, me acuerdo, y mi profesor que era Carlos Gentile, entre otros, había unos cuantos más, que comenzaron a capacitar docentes. O sea, por medio de la escuela de capacitación docentes, formaban maestras que quisieran enseñar ajedrez. Y me acuerdo de esto porque por el año 75, más o menos, venían al círculo algunas señoras que eran maestras de grado desesperadas para que los ayudemos a resolver mates en 1, mates en 2. Eso no sé cuánta repercusión tuvo en las escuelas. Pero después ya hay años que son muy importantes. En el 84, 85 comienza el primer programa de ajedrez a nivel nacional y ya está coordinado por Juan Carlos Hasse. Juan Carlos es fundamental en el ajedrez escolar. Les digo por qué, porque todos lo conocemos como un MI que pudo haber sido gran maestro, con una fuerza muy fuerte, pero era uno de los grandes jugadores de ajedrez que tenía claro qué se podía hacer en las escuelas con el ajedrez, que había pensado el ajedrez educativo, que es otra cosa que el ajedrez competitivo. Después ya estamos en el 86, que empiezan los programas de ajedrez escolar. Creo que ya estaba Luciano Miranda, Grush, que estaba trabajando también. Sergio enseñó en escuelas privadas, Sergio Blumen, siempre estaba metido. En el 88 nos reunimos con Sergio y con Marcelo y Marisa en ese momento y hicimos el libro Caicita, que creo que fue uno de los pioneros en esa época en cuanto al ajedrez para los más chicos. Nos divertimos mucho, tanto así que Sergio cada vez que habla con nosotros nos dice los caicitos. Porque fuimos un poco... Por eso Sergio quería que estés ahora y que participes, ¿no? Y bueno, ya en el 90 se produce algo muy importante, que profesores de ajedrez nos incorporamos a la coordinación del programa. Antes que esto siempre, todo el programa era coordinado por docentes que estaban en comisión de servicio. Medio que los, entre comillas, ajedrecistas no participábamos. A partir de ahí nos dan una gran oportunidad, se forma un equipo, va cambiando. Actualmente el más antiguo es Marcelo Reyes, yo me he jubilado, pero hemos logrado que el ajedrez entre dentro del estatuto del docente, cosa inédita. Creo que hay 1 o 2 lugares en el mundo donde vos tomás el estatuto del docente y está ajedrez, y está dentro de un sector que se llama socioeducativas, que reúne a todos estos programas acá en Argentina que salieron en los 90 por la decadencia social que se venía produciendo después del menemismo y que empezaron a aparecer programas de fortalecimiento, como alumnos más maestros, asistencia a los más desfavorecidos en sectores de la zona sur de la ciudad, y a partir de ahí nos incorporamos en ese sector y logramos la estabilidad que tenemos hoy. Hoy cualquier docente de ajedrez del gobierno de la ciudad cobra como cualquier otro maestro, tiene la obra social que corresponde, tiene la antigüedad docente y se termina jubilando. Acá está Gustavo Medina viendo, que está dentro del programa de ajedrez escolar y creo que el año que viene se jubila también,
se jubila como docente como cualquier otro. Todo esto fue un largo camino, un gran camino, pero para mí, por eso quería evocar este 71, para mí fue fundamental despertar este diálogo entre ajedrez y educación. Esto de que vinieran directores de escuela y dijeran, ¿qué pasa si ponemos el ajedrez en las escuelas? No ya como taller optativo, sino como un ajedrez educativo, como el ajedrez como un instrumento más dentro de la formación del alumnado que tenga como fin despertar ciudadanos críticos, solidarios y todo lo que hace un sistema educativo dentro de una sociedad democrática. Por eso me parece fundamental. Yo no me quiero extender ahora charlando, porque hay miles de detalles, preferiría más si quieren algún tipo de diálogo, pero todos estos hitos que se fueron logrando, por eso todos nosotros, esta generación está tan agradecida al 71, por todas las cosas que se mencionaron recién, que no son pocas, pero también porque fue, desde mi punto de vista, el puntapié para que se pensara el ajedrez y la educación. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo más. Yo quería ser medio breve aquí, porque como son tantos años y no me pongo a hablar y nos puedo llegar a cansar un poco también, pero no sé si alguno, Sergio, querés comentar algo, Bluer, de nuestra primera... Sí, la verdad que sí, la verdad que me muero de ganas de hablar. Sí, por favor. Yo siempre tan calladito, pero lo miro con perspectiva de los años y con perspectiva de los kilómetros, en un país que se tornó muy ajedrecista por las grandes figuras y bueno, comentaba en otro momento el tema este así como Argentina recibió a los jugadores de la Segunda Guerra Mundial luego de la Olimpiada del 39, Israel recibió luego del año 90 dentro de los 300.000 personas, grandes maestros, y fue segundo en campeonatos europeos, segundo en Olimpiadas, individual, por equipo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no consiguió lo que consiguió Argentina a nivel de educación. Y aquí quiero hacerle la vuelta de tuerca en el sentido de, en lo competitivo es bastante fácil, ¿no? O fácil, digamos, traes a las grandes figuras y fomentan y generan semillero y demás. La pregunta en lo educativo es, ¿cuáles son los valores que nosotros estamos convencidos que el ajedrez les puede otorgar a los niños? Y un programa, y acá viene el punto para mí clave, que no pasa por lo competitivo, pasa por lo educativo. Claro, el ajedrez es un juego competitivo y queremos ganar, y así como somos amigos cuando jugamos nos queremos matar con todo, pero tiene otros valores. Y en este sentido, el plan que ustedes lideraron, Gustavo, yo me saco el sombrero, yo humildemente comencé enseñando en algunos colegios, mientras era estudiante me pagaba mis estudios con eso, pero ustedes hicieron un plan que consiguió incorporarlo dentro de la matrícula, que consiguió generalizarlo, que consiguió que no solamente los colegios privados, sino que todos los chicos los puedan tener, y la revancha de mi vida, el placer de mi vida fue hacer caicita en hebreo en las escuelas de Israel, donde todos los cuentitos y jueguitos hubo que localizarlos a idioma y mentalidad, pero me acuerdo, la directora del colegio de mis chicos, donde yo enseñaba a Dolores, entraba, primero empecé por el preescolar y luego pasé al primer grado, y me acuerdo la directora de entrar al primer grado y yo les decía a los chicos lo que enseñábamos, posición de profesionales, ¿no? Que era en realidad evitar el impulso de mover las piezas y obligarlos a pensar, ¿no? Es decir, era un poco atarle las manos para que piensen. Y aquí se quedaban sorprendidos por una cosa que ustedes en Argentina consiguieron, insisto, no hacerlo algo exclusivo, sino hacerlo algo generalizado y popular. Y bueno, no quiero recordar, además de Juan Carlos Hasse, que enseñaba ajedrez a los docentes, tal vez por ahí pasaba tu comentario, Gustavo, él enseñaba a las maestras, principalmente a las mujeres, el tema de cómo enseñar ajedrez, pero también quiero recordar que el Círculo de Ajedrez Torreblanca, encabezado en ese momento por Simón Luttwak, gran amigo también de la infancia, del ajedrez y demás, en realidad yo competía con los alumnitos de él en esa época, que organizaron los primeros congresos de ajedrez y el niño, es decir, que verdaderamente hubo una visión de qué podía aportar el ajedrez a nivel educativo, a nivel popular, y después implementarlo de una manera muy soberbia. Gracias. Solo un datito más que salió en esto, porque nosotros estamos sorprendidos y con mucho cariño hacia Alejandra, que fue la única niña, se destacaba, que hoy en día es muy común en la ajedrez escolar ver la presencia masiva de chicas.
De hecho, les estaba comentando que el fin de semana se hicieron los Juegos Porteños y 2 de esas 3 categorías las ganaron chicas, torneos mixtos, ¿no? Ha cambiado eso, porque gracias a la educación justamente, es para todas y todos, y todavía no hemos logrado que en el plano por ahí competitivo, de federación, se hagan grandes modificaciones, si bien hay muchas más chicas en mucho mejor nivel, pero a nivel escolar juegan todas, digamos, y esa es la idea. Y después el espaldarazo que dio Gambito de Dama. Yo a partir de Gambito de Dama, eran miles de consultas de madres, de chicas, de cómo podían hacer para incorporarse, ¿no? Y esto también es un gran logro del ajedrez con este vínculo con la educación. Sacar este paradigma cultural de que el ajedrez era solo para los Te quería hacer una pregunta, Gustavo. Sí. Te quería hacer una pregunta. Seguramente, digamos, los objetivos del programa son difundir el ajedrez y a través del ajedrez ayudar a todos los chicos al pensamiento sistémico, planificación, tomar decisiones y ese tipo de cosas que el ajedrez ayuda y mucho. Pero a lo largo de tantos años, seguramente has tenido la oportunidad de ver surgir algunos talentos que vos seguramente podrás haber identificado, de este chico tiene pasta de ajedrecista o tiene pasta de futuro campeón. ¿Cómo los trabajás ese tipo de casos? Bueno, eso es muy común. De hecho, te digo, nosotros nos jactamos de que casi todo el ajedrez argentino actual, los chicos digo, ¿no? Grandes ya, Mareco, etcétera, Pichot y demás, todos pasaron por el ajedrez escolar. Ahora, bueno, el ajedrez escolar no puede dar respuesta a eso, pero para eso están las escuelas de los clubes. Cuando yo era chico prácticamente no había escuelas, salvo La Plaza, que era un genio. Recuerdo que en el Club Argentino, cuando abren la escuela del Castillo y Bianchi, tienen que modificar los estatutos del club porque no aceptaban chicos. Y bueno, ahora hay escuelas en Torreblanca muy pujantes. Yo te digo, en Villa del Parque tengo una escuela con mucho empuje, permanentemente sacando chicas y chicos, Mariano Moreno, no se me debe olvidar, Jaque Mate. Todos los clubes tienen alguna instancia y algunos clubes deportivos para canalizar esto que vos decís, Aníbal, ese chico o chica que vos ves que tiene un plus, no nos podemos dedicar a ello, digamos, en detrimento del resto. Entonces se lo trata de encauzar por ese lado. Yo siempre tuve un proyecto, pero nunca se pudo aprobar, necesitaría más contacto, de que hubiese instancias pagas por el Estado de chicos que realmente se van destacando en el ajedrez en las escuelas, que puedan seguir yendo a una escuela, pero no una escuela de un club de ajedrez, sino una escuela de formación como tiene música, como tiene ciencias. Yo no sé si sus hijos de una escuela pública, mi hijo que le gustaba lo mandaba al club de ciencias, todo en otra escuela. A mí me encantaría que hubiese una instancia de ajedrez para estos chicos, chicas que se van destacando. Es más, había propuesto 4 para distribuir en toda la ciudad, pero bueno, no tuve nunca los contactos políticos como para aprobar un presupuesto que me facilitara esto, pero sería un gran deseo. Quisiera agregar un poco. Querías hablar algo, ¿no? Sí, enfocar un poquito, después de estar 20 años en el plan y bajo la conducción de Gustavo, de Marcelo, próceres del ajedrez educativo, enfocar un poquito más, como decía Sergio Bluer, no en los contenidos de qué es lo que se da, sino quiénes lo dan. Nosotros hemos canalizado con estos proyectos de ajedrez en la escuela la posibilidad de que muchos de nosotros que comenzamos allá hace 30, 40 años con la soga, con los tableros de colectivo en colectivo, llevando los juegos para todos lados, canalizar una profesión, es decir, amar lo que se hace. Si ustedes van a una capacitación hoy día de lo que son las capacitaciones del plan de ajedrez escolar, donde cada profesor expone lo que hacen, ustedes se maravillarían del amor que hay para brindar estas enseñanzas a los chicos. Las producciones que hay, hasta nos reíamos, Gustavo, de Amílcar, que aprendió ruso para hacer una obra de teatro con los chicos y hablar en ruso. Es decir, ustedes se sorprenderían del amor. Yo creo que ahí está esa canalización que teníamos todos nosotros, todos los que hablamos recién, amamos al ajedrez y muchos más, poder tener una profesión, ¿no? Vivir de lo que amamos es impagable, y eso se canaliza en la calidad que se le brinda a los chicos, y quizá esa sea la diferencia que muchas veces escuchamos, por ejemplo, que bueno, voy a entrar a la policía porque tengo mi jubilación y tengo mi sueldo, ¿no? Es decir, acá hay una vocación de haber canalizado en tantos de nosotros que amamos esto,
tener esta profesión gracias a los que lucharon tantos años, ¿no? Eso era mi aporte que quería agregar. Bueno, creo que ya 2 horas 40 era el tiempo que se usaba en ajedrez. Ya estamos cerca de las 2 horas. No sé si se nos está por caer la aguja a todos. Así que creo que es buen momento por ahí ya de ir cerrando este acto. Que yo, si bien soy un poco más grande que ustedes, unos pocos años, pero igualmente desfilaron por acá parte de mis mejores amigos del ajedrez, como Sergio Bluer, Sergio Negri, y un montón de gente más. Así que fue algo muy grato, creo que ha sido muy grato para todos. Ha sido un gusto para Ajedrez Latitud Sur haber hecho esto. Y bueno, celebramos y nos despedimos de esta manera. Muchas gracias a todos por haber participado. Yo quiero agradecer a Latitud Sur, un blog excelente, no podemos dejar de ver las cosas que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Chau, chau. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos. Saludos.